Algo muy raro está pasando con Eduardo el Dragón García, y no es solo una mala racha o una decisión técnica momentánea. Es como si, de repente, alguien hubiera apagado el switch de su carrera justo cuando todo indicaba que estaba listo para dar el siguiente paso. ¿Recuerdan que hace no tanto se hablaba de él como el recambio natural para el arco del Guadalajara? Un arquero formado en casa, con pasado en selecciones menores, con experiencia mundialista en categorías juveniles y que había tenido su debut en primera división. Todo apuntaba a que, en cuanto el Tala se hiciera a un lado, ahí estaría el Dragón para tomar la posta. Pero con la llegada de Gaby Milito, todo cambió. Y no cambió poco, cambió drásticamente. Hoy, Eduardo García está prácticamente borrado del mapa futbolístico del primer equipo. No solo no es titular ni suplente, ni siquiera aparece en las convocatorias. Nada. 0 minutos. Ni en partidos oficiales ni en amistosos. Mientras otros jugadores jóvenes tienen espacio, minutos o al menos una oportunidad, el Dragón se ha convertido en un espectador más desde la tribuna. Y cuando uno analiza su presente, no puede evitar preguntarse, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué hizo, o qué no hizo, para caer en esta especie de limbo futbolístico dentro de la estructura del Guadalajara? Porque ojo, esta situación no es simplemente un tema de competencia interna. No es que esté peleando palmo a palmo un lugar y que haya perdido el puesto por poco. No. Es que ni siquiera lo consideran como opción. Ya no va ni a la banca. Y eso empieza a llamar la atención, sobre todo considerando que el club decidió renovarle contrato recientemente. Es decir, en las oficinas todavía lo ven con potencial, todavía lo consideran parte del proyecto, pero en la cancha, Milito y su cuerpo técnico lo tienen completamente descartado. En este semestre, la única actividad que ha tenido ha sido con el Tapatío, el equipo filial. En la Liga de Expansión ha jugado 5 partidos. Nada más. Y eso, con 23 años encima, ya no suena a un arquero en formación. Suena a un arquero estancado. A un talento que no encuentra espacio ni oportunidad para mostrarse. En el clausura anterior, García incluso tuvo su debut con el primer equipo, en aquel duelo contra Necaxa. Parecía que empezaba a hacerse un hueco en el plantel principal. Pero este torneo es otra historia. En los amistosos recientes ni siquiera fue convocado. En su lugar apareció Robinho. Y García fue relegado, una vez más, al equipo de expansión. Es inevitable pensar que algo más hay detrás. Porque una cosa es no ser titular y otra muy distinta es quedar completamente borrado del panorama. Y más aún cuando el equipo no anda tan sobrado de opciones en esa posición. No es que haya 3 o 4 arqueros por delante con nivel top. No. Por eso mismo resulta tan desconcertante que ni siquiera lo lleven como opción de recambio. Y entonces empiezan las conjeturas. ¿Será un tema disciplinario? ¿Una cuestión de actitud en los entrenamientos? ¿O simplemente un corte de perfil que no encaja con lo que busca Milito? Porque no hay declaraciones oficiales que expliquen esta situación. Todo lo que tenemos son hechos, renovación de contrato, 0 minutos con el primer equipo, actividad limitada con el filial y ausencia total en las convocatorias. Es un rompecabezas que no termina de armarse. En la Liga de Expansión, el panorama tampoco es que le esté ayudando demasiado. Los resultados del Tapatío han sido pobres en las últimas jornadas. Derrotas ante equipos como Cancún y Alebrijes, empates sufridos ante rivales como el Corre o Morelia. No es el entorno ideal para que un portero joven se luzca o gane confianza. Porque muchas veces los errores defensivos colectivos terminan por arrastrar al arquero. Y aunque García ha cumplido con su trabajo en esos partidos, el equipo no termina por responderle. Y sin embargo, ahí está, bajando cada semana al Tapatío, tratando de sumar minutos, de mantenerse en forma, de no perder el ritmo. Pero la realidad es que un jugador de 23 años que ya debutó en primera división no puede quedarse anclado en la Liga de Expansión. No puede vivir de partidos de relleno mientras ve pasar las oportunidades desde la banca o desde la tribuna. Y mucho menos cuando tiene condiciones para pelear un puesto. Porque de talento nadie duda. El Dragón tiene buen juego aéreo, reflejos, una presencia sólida bajo los 3 palos.
Lo demostró en selecciones menores, lo demostró en su proceso formativo, y lo demostró cuando le tocó debutar. Pero el fútbol de primera división es despiadado con los que no juegan. Te borra. Te deja atrás. Si no estás en el radar cada fin de semana, simplemente dejas de existir para muchos. Por eso, la directiva del Guadalajara tiene que tomar cartas en el asunto. Si lo renovaron, si apuestan por él, si lo siguen viendo como una pieza con proyección, entonces deben buscarle una salida que le permita tener continuidad. Porque tenerlo de tercer portero, sin minutos y sin convocatorias, es desperdiciar su carrera. Sería mucho más provechoso mandarlo a préstamo a un equipo que realmente necesite un arquero. Clubes como Puebla, Querétaro o Mazatlán, por ejemplo, donde podría competir de tú a tú por la titularidad. Hay equipos que hoy por hoy no tienen certezas en la portería. Y un portero joven, con hambre, con condiciones, que ya conoce la presión de un equipo grande, podría ser una solución interesante. Pero para eso hay que mover las piezas. No esperar a que el torneo termine y seguir postergando decisiones. El momento es ahora. El mercado de invierno está cerca, y esa puede ser la oportunidad perfecta para darle a Eduardo García el espacio que necesita para seguir creciendo. Lo más triste sería que todo este potencial se apague sin siquiera haber tenido una verdadera oportunidad de consolidarse. Porque cuando un arquero llega a los 23 años sin minutos en primera, empieza a correr contra el tiempo. Ya no es el chico promesa. Ya no es el juvenil que está esperando su chance. Es un jugador profesional que necesita jugar, que necesita errores, aciertos, ritmo, presión, competencia. Porque es ahí donde se forjan los grandes porteros. Mientras tanto, en el primer equipo las cosas siguen su curso. El más reciente amistoso ante América dejó buenas sensaciones, un juego suelto, con momentos entretenidos, y sobre todo con el primer gol de Javier Chicharito Hernández ante las Águilas. Algo que se había convertido en una especie de deuda pendiente para él. Nunca les había marcado, ni en su primera etapa ni tras su regreso, y ahora por fin pudo hacerlo. Curiosamente, en un amistoso, en un partido sin puntos de por medio, pero que seguramente quedará en su memoria como un momento especial. Porque, siendo sinceros, no parece que haya muchas más oportunidades de ver otro Chivas América este semestre. A menos que se crucen en liguilla, que hoy por hoy no es nada seguro, este podría haber sido el último clásico nacional para el Chicharito. Un gol de despedida frente al máximo rival, después de 14 años fuera del país, entre Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos. El tiempo pasa, las oportunidades también, y este tipo de momentos cobran un valor distinto. Y hablando de la Liga MX, vale la pena revisar cómo queda Chivas de cara al regreso tras la fecha FIFA. Porque aunque pareciera que falta mucho para que se reanude la actividad, lo cierto es que los puntos en disputa se van agotando. El equipo está noveno, con 17 puntos, por debajo de Juárez, Pachuca y esa constancia es justamente lo que más ha costado en este torneo. Porque Chivas ha mostrado chispazos, momentos interesantes, buenos partidos ante rivales importantes, pero también caídas que duelen, desconexiones en momentos clave y una irregularidad que no le ha permitido despegar del todo. Por eso, el próximo partido ante Mazatlán no es simplemente un trámite, es una obligación. Ganar en casa, con tu gente, ante un rival que en el papel es inferior, no debería estar a discusión. Es el tipo de juego que define si un equipo está listo para pelear seriamente por un lugar en la liguilla o si se va a quedar peleando por un repechaje lleno de incertidumbre. El duelo será en el Estadio Akron, este sábado, en horario estelar. Todo está puesto para que sea una noche redonda. Pero como tantas veces le ha pasado al Guadalajara, esos partidos donde todo está puesto terminan siendo los más complicados. Por eso, más allá del rival, lo importante será la actitud, la mentalidad y el enfoque con el que salte al campo el equipo dirigido por Gaby Milito. Porque si se piensa que Mazatlán será fácil, si se cae en la comodidad o en el exceso de confianza, se pueden perder puntos valiosísimos. Y Chivas ya no está para regalar nada. Además, hay un elemento que puede marcar diferencia, el regreso de varios jugadores tras la fecha FIFA. Milito va a tener más opciones para armar su once ideal,
Podrá contar con futbolistas que venían arrastrando molestias y que ahora llegarán más frescos. Eso, si se sabe aprovechar, puede ser un punto a favor enorme. Sobre todo en un tramo del torneo donde cada detalle cuenta. La liguilla está a un paso, pero también a un tropiezo de distancia. Es un juego de presión, de saber que no se puede fallar más. Y mientras tanto, vuelven los debates de siempre: ¿quién debe ser titular en el medio campo? ¿Vale la pena insistir con jugadores que no terminan de rendir? ¿Hasta qué punto conviene seguir rotando la defensa? Son preguntas que el técnico tiene que resolver con cabeza fría, sin pensar en nombres sino en rendimientos. Porque ya no es tiempo de experimentos. Ya no hay margen para seguir probando. El equipo necesita una base sólida, una estructura clara, y sobre todo una idea de juego que se mantenga, gane o pierda. Porque eso es lo que diferencia a los que llegan lejos en la liguilla de los que se van en la primera ronda. En ese sentido, el papel de jugadores como Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, y el propio Chicharito será fundamental. Son nombres que cargan con una responsabilidad mayor, no solo por experiencia, sino porque el equipo gira en torno a lo que ellos hacen. Si están bien, el Guadalajara juega bien. Si desaparecen, se nota. Por eso es vital que asuman el protagonismo. Que no esperen a que el rival les dé espacios, sino que sean ellos quienes propongan, quienes lideren, quienes contagien. Porque en esta etapa del torneo, los líderes tienen que aparecer. Ahora bien, regresando al tema del Dragón García, uno se pregunta si realmente esta situación puede sostenerse mucho más. Porque si el equipo no logra avanzar a la siguiente fase o queda eliminado temprano, será inevitable mirar hacia adentro, revisar las decisiones tomadas y preguntarse si se ha manejado bien la plantilla. Y ahí, el caso de García va a salir otra vez a la conversación. Porque tener un portero joven, formado en casa, con contrato renovado, y no utilizarlo en absoluto, empieza a parecer una contradicción. Si no cuenta para el cuerpo técnico, entonces ¿por qué seguir reteniéndolo? Y no es que se le esté pidiendo a Milito que lo ponga de titular. Pero al menos que le abra la puerta a competir, que lo tenga considerado, que lo integre a las convocatorias. Porque si ni siquiera eso ocurre, la situación se vuelve insostenible. No solo para el jugador, sino también para el entorno del club, que empieza a cuestionar decisiones y a perder claridad sobre la dirección del proyecto. Y ese es un terreno peligroso, especialmente en un equipo como Chivas, donde las expectativas siempre están por encima del rendimiento actual. Y es que lo más frustrante para un canterano es sentirse invisible. Trabajar todos los días, esforzarse, mantenerse en forma, saber que tiene las condiciones, y aún así no ser tomado en cuenta. Es una situación que desgasta, que golpea la confianza, y que puede terminar apagando carreras prometedoras. Por eso, el futuro inmediato del Dragón debe pasar por una salida. Sea en forma de préstamo, cesión o venta, lo que necesita es minutos. Necesita un equipo donde lo vean como solución, donde pueda crecer, cometer errores, aprender y volver más fuerte. Y en el fútbol mexicano no faltan clubes con esa necesidad. Equipos que están probando arqueros cada 6 meses, que no terminan de encontrar seguridad en esa posición y que podrían beneficiarse de tener un guardameta como García. La directiva debe entender eso y moverse rápido. Porque si lo que quieren es que en un par de años el Dragón sea el dueño del arco rojiblanco, primero necesitan permitirle desarrollarse, curtirse, ganar experiencia. Si no, todo se va a quedar en promesas, y las promesas no ganan campeonatos. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Según rumores que circulan con fuerza en los pasillos de los clubes y en redes sociales, el portero Carlos Acevedo estaría muy cerca de convertirse en la nueva joya del Guadalajara. En lo que algunos ya llaman un intercambio colosal. La noticia ha encendido la imaginación de los aficionados, que sueñan con ver al arquero santista defendiendo la portería de las Chivas en la próxima temporada. Aunque oficialmente ninguna de las directivas ha confirmado la operación, fuentes cercanas aseguran que el acuerdo podría incluir varias piezas clave del plantel rojiblanco, además de sumas económicas importantes.
La llegada de Acevedo sería un golpe estratégico para el rebaño, que busca reforzar su defensa y consolidar a un arquero que ha demostrado talento, reflejos impresionantes y liderazgo en la cancha. Los fanáticos no han tardado en reaccionar, celebran la posible incorporación de un portero de primer nivel, mientras que otros temen que la salida de jugadores importantes del club pueda desbalancear la plantilla. El nombre de Acevedo ha sonado fuerte durante meses en los rumores de transferencias, pero esta sería, sin duda, la operación más ambiciosa hasta ahora. Conocido por su capacidad de detener tiros imposibles y su tranquilidad bajo presión, el arquero de Santos Laguna llegaría con la misión de devolverle seguridad al arco rojiblanco, que ha tenido altibajos en las últimas temporadas. La expectativa crece, y los seguidores ya especulan sobre cómo encajaría en el esquema del entrenador, quien podría perder su lugar y qué impacto tendría en la competencia interna. Mientras tanto, en redes sociales, los hinchas han comenzado a debatir y a compartir montajes de Acevedo con la camiseta de Chivas, generando un verdadero furor mediático. Algunos medios locales hablan de un acuerdo prácticamente cerrado, aunque siempre queda la posibilidad de que surjan imprevistos de última hora. Lo que sí parece claro es que, de concretarse, este movimiento marcaría un antes y un después en el mercado de fichajes mexicano, consolidando a Chivas como protagonista de la temporada y poniendo a Acevedo en el ojo del huracán mediático. El reloj avanza y la ansiedad crece. ¿Será Carlos Acevedo el nuevo guardián del arco rojiblanco? Los rumores están ahí, y cada hora que pasa aumenta la tensión y la emoción entre los aficionados. La ciudad de Guadalajara y los seguidores del fútbol mexicano están atentos, porque si se confirma, este intercambio colosal podría redefinir los planes de Chivas y encender la ilusión de todo un equipo sediento de triunfos. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.